de que la parte anatómica es macroscópica y uno la puede ver, pero la parte histológica realmente requiere una estructura extra que tiene que ver con esto, con preparar la muestra y a su vez poder verla. Dicen que lo esencial es invisible a los ojos, ustedes pueden ver acá, donde la óptica, el juego de luces y toda esa parte de la física es realmente increíble, donde el juego de distancias, de perspectiva, de luces, nos hacen ver las cosas de distinta manera, ¿sí? Y esto es algo que es bastante complejo de entender y desde ya les digo, voy a tratar de ser lo más explícita posible, me voy a meter un poquito en la física sin que me lleve toda la clase a hablar de esto, pero tengan en cuenta que muchos de los conceptos que yo voy a hablar hoy acá, algunos le van a sonar de química, que ustedes ya vieron, de química general, de química inorgánica, pero también tengan en cuenta que ahora en el segundo cuatrimestre, lamentablemente estamos a contra cuatrimestre, ustedes van a tener una materia que se llama EMOS, que es electricidad, óptica y sonido. Y en esa materia ustedes van a ver la parte de óptica y ahí van a entender estas gráficas que yo les muestro y estos conceptos del comportamiento de la luz y cómo esto influye. Pero yo necesito adentrarme en estos conceptos para que ustedes no estudien de memoria esta parte de microscopía, sino que la puedan entender. Un poco lo que decía Gaby recién. Nosotros tenemos que arrancar todo esto pensando que el ojo humano distingue dos puntos como distintos con una distancia de 0,2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que tenga una distancia de separación menor a esa, eso en condiciones normales, considerando de que no estamos usando, no tenemos ninguna impedimento, que no usamos anteojos, y etcétera, etcétera, porque ahí obviamente que es distinta. Profe, disculpe. ¿Sí? No hay ningún power que esté presentando, ¿no es cierto? Perdón, vamos de nuevo. Está bueno que me avisen. A ver. Hoy. No, profe, disculpe, fue mi error nomás. No, perdón, está presentando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Perdón. Espérenme un ratito porque en el medio se me cayó el mate. Ya voy. Entonces, aguarden un segundo. Voy de nuevo. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahora? ¿Esto lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bárbaro. Entonces, siguiendo con esto que les decía, el ojo humano ve hasta 0,2 milímetros, dos puntos los distingo como distintos. Si yo estoy por debajo de ese límite, digamos, ya los dos puntos yo los veo como uno solo, ¿sí? Como un único punto. No tengo un poder en el ojo de discriminar dos puntos por debajo de esta distancia. Con lo cual, voy a ver hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que yo, si tengo que ver en esta similitud, si tengo este límite de discriminación entre un punto y otro, para el ojo, una mancha de sangre yo la veo así, ¿sí? Una gota acá, otra acá, etcétera, etcétera. Entonces, una mancha de sangre. Hasta ahí yo puedo ver. Si estoy por debajo de esta medida, es decir, divido 1000 veces al milímetro, voy a entrar en el orden de las micras. Estas son las medidas, chicos, en las cuales nos vamos a mover en la mayoría de los casos acá en histología. Todas las medidas que nosotros veamos de células, etcétera, etcétera, va a estar dada en micra, o sea, 1000 veces menos que el milímetro. Entonces, en este nivel de micra, claramente yo no puedo distinguir nada con el ojo humano, entonces tengo que usar ya, a partir de acá, instrumentos que me permitan visualizar. Entonces,
Arrancamos por este gran descubrimiento del microscopio, que ahora vamos a ver un poquito de eso, que me permite ver en una muestra de sangre ya no una mancha de este tipo, sino yo ya empiezo a distinguir células. O sea, en 0,2 micras, que es el tamaño que tienen las células generalmente, veo esto, veo lo que ustedes ven acá. Esto es un neutrófilo, ¿sí? Un glóbulo blanco, esto es un linfocito, estos son todos glóbulos rojos, ¿sí? Estas son plaquetas. Entonces yo ya puedo distinguir células. Y este es en el ambiente que ustedes se van a desplegar el 99% de su vida laboral en cuanto a bioquímica, por lo menos si se dedican a la parte clínica. A su vez, hay una posibilidad de volver a dividir esta medida, esas micras, 1000 veces más, y estar en el orden de los nanómetros, ¿sí? 0,2 nanómetros. Y ahí ya el microscopio óptico no me sirve como instrumento para ver medidas pero tan pequeñas. Entonces ahí entramos en, por ejemplo, la utilidad del microscopio electrónico, ¿sí? Que tiene otros procesamientos de la muestra para poder verlo, como le explicó Gaby recién, ¿sí? Que ya no es a una vista directa, no es que yo voy a poner los ojos en el microscopio electrónico y los electrones van a llegar a mi retina, no pasa así, no sucede, hay imágenes, entonces ahora les voy a mostrar cómo funciona. Pero fíjense que esta misma muestra de sangre, que primero era una mancha, después fueron células coloreadas, obviamente esto está coloreado, pasan a tener esta estructura. Miren qué divino cómo se ve. Claramente esto es un microscopio de barrido y de donde podemos ver un glóbulo rojo, ¿sí? Fíjense que parece una dona, que cuando ustedes lo describan al glóbulo rojo se van a acordar de esta imagen. Un glóbulo blanco y esto es una plaqueta, ¿sí? Divino. Chicos, les digo de mi vida profesional, que no es corta, no he visto nunca esto más que en los libros. O sea, no es algo que nosotros ocupemos habitualmente. Quiero que entiendan esto. Estos son casos excepcionales y, como dice Gaby, se ocupa sobre todo para investigación y en algún caso para diagnóstico o para forense, si es que se dedican a eso. ¿Qué medidas nosotros usamos para poder, primero, antes de que me pase la imagen, para poder visualizar esta escala que me parece sumamente importante entender, porque esto nos cuesta mucho? Nosotros tenemos los centímetros y los milímetros, que es a lo que estamos acostumbrados habitualmente, y es con las medidas que las vamos a manejar en anatomía, por ejemplo. Pero cuando nosotros empecemos a hablar de la parte de tejido, la parte de histología, tenemos que dividir a ese milímetro, ¿sí? En 1000 veces por lo menos, y ahí recién entramos en los tamaños de la célula vegetal, fíjense que es más grande, y nosotros nos manejamos alrededor de las 10 micras, ¿sí? 10 micras y menos, que es donde estamos con nuestras células animales y el estudio de tejido. Todo lo que hacemos, los trabajos prácticos acá, lo que le vamos a mostrar, está en este orden. A partir de ahí, ¿ven? Esto ustedes lo pueden ver con microscopio óptico. Ahora bien, de acá para abajo, o sea, de una micra para los nanómetros, que es cada vez más chiquito, hasta llegar a los Armstrong, claramente acá no llegamos, hay todo un rango donde se usa otro tipo de microscopía, que son para ver bacterias, para ver virus, en la parte de microscopios electrónicos. También se usan acá tipos de microscopios de fluorescencia, que son adaptaciones del microscopio óptico, que vamos a ver ahora, donde se marcan estas partículas. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a detectar no es el virus en sí mismo, sino lo vamos a marcar y lo vamos a poder visualizar. También un bioquímico trabaja para detectar esto claramente así. Igualmente les cuento, hay bacterias que se ven al microscopio óptico, de hecho los cocos, los bacilos que se ven en bacteriología, nosotros hacemos los diagnósticos como bioquímico con un microscopio óptico. Dicho esto, es importante esta escalita, a mí me encanta mostrarles porque siempre es útil para todo lo que vean. De ahora en más, en todas las materias vuelven a hablar de micra como algo habitual y uno a veces no entiende muy bien dónde está parado con eso. Entonces, esto es importante porque acá hay un tema de escalas donde partimos del 1 hacia arriba con la notación científica. Esta zona a nosotros claramente no nos interesa porque nosotros vamos a estudiar de aquí para abajo en cuanto a medidas, ¿sí? Y particularmente en esta zona de los de las micras, que son 1000 veces el milímetro dividido 1000 veces, ¿sí? Es decir,
estamos, aquí les quiero mostrar, en 10 a la 6, ¿sí? 10 a la menos 3 es el milímetro, 10 a la menos 6 es el micrómetro, y 10 a la menos 9 estamos hablando en el orden de los nanómetros, ¿sí? Aclarado el tema de medidas, vamos a seguir y vamos a empezar a hablar de qué es la óptica, ¿sí? La óptica, como ya les dije, esto ustedes lo van a ampliar en física. Yo no me quiero meter en lugares que no me corresponden porque de hecho no soy física, aunque estudié, como todos ustedes van a estudiar esta parte. Pero la física, la óptica, particularmente estudia el comportamiento de la luz y las características y manifestaciones. Y todo lo que vamos a describir ahora a continuación es importante para entender el funcionamiento del microscopio óptico. No quiero que estudien de memoria, quiero que traten de entender por lo menos algunos conceptos básicos para que puedan estudiar con una coherencia mayor que estudiar de memoria. Si no, esto es muy denso. Ese es mi objetivo. Entonces, para eso vamos a definir la luz en principio. O sea, la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, ¿sí? Y acá la palabra electromagnético es importante. ¿Por qué? Porque hablan de un campo eléctrico y uno magnético, que ambos se sostienen unos a otros, digamos, y forman la onda que se propaga en el espacio. Esa es una de las teorías que tiene que ver, digamos, con la definición de luz, ¿sí? Que se propaga como ondas que vibran de manera perpendicular una con respecto a la otra. Es decir, la onda eléctrica vibra en un plano y la magnética en otro, pero ambas en conjunto conforman la luz, ¿sí? Entonces, es esto lo que ocurre cuando un rayo de luz llega al ojo, ¿sí? Viene esta onda electromagnética que está vibrando, fíjense, en dos planos, ¿sí? En un eje X, en un eje Y. Una vez que ustedes comprenden esto, podemos ingresar y definir ciertas propiedades físicas que tiene este rayo de luz y que nos va a interesar mucho a nosotros en cuanto a la microscopía. Una de las determinaciones que van a hablar un montón, chicos, esto van a hablar en física y también van a hablar después cuando estén en clínico, cuando hagan análisis instrumental y demás, porque esta propiedad, que es la longitud de onda, es la que rige el funcionamiento no solo del microscopio, la mejora de la calidad de la imagen, sino también la longitud de onda se define para los distintos kits cuando uno va a medir glucemia, triglicéridos, todo lo que se mide en química para decir que una persona tiene colesterol alto, colesterol bajo, nosotros lo medimos a través de equipamientos que funcionan absorbiendo en ciertas longitudes de onda. Entonces, todos estos son conceptos que le van a ser familiares de ahora en más. ¿Qué es la longitud de onda? Básicamente, la longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un determinado intervalo de tiempo. Para ser más claro, es la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles de una de estas ondas, tanto la eléctrica como la magnética, ¿sí? Esa es la longitud de onda y se la define con la letra griega lambda. Esta longitud de onda, de acuerdo al valor que tenga, fíjense que está en nanómetros, esa distancia, de acuerdo a ese valor que tenga, nosotros vamos a ver los distintos colores del espectro visible. Y ahora vamos a ahondar un poco en qué es esto del espectro visible. Es decir, la luz violeta básicamente tiene, fíjense, entre 400 y 440 nanómetros, ¿sí? El filtro, la luz azul tiene entre 440 y 480, entonces básicamente varía. Entre 400 y 700 nanómetros está el espectro de luz visible. ¿Qué quiere decir? Son los rayos que nosotros vemos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una escala. Dentro de esa luz visible, en los distintos rangos de longitud de onda están los distintos colores, ¿sí? Violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que son los colores del arco iris, que básicamente la formación del arco iris tiene que ver con esto, con una dispersión del rayo de luz que incide y se dispersa en todas las longitudes de onda.
Entonces, anoten, ¿sí? Así tilden, concepto, longitud de onda, lambda. Estas son las longitudes de ondas en nanómetro que van desde, fíjense, ustedes van a ver, varía desde 10 a la menos 13 hasta 10, y solamente este pedacito, ¿sí? Es decir, lo que va desde 10 a la menos 7 a 10 a la menos 4, o sea, de entre 400 y 700 nanómetros, es donde está el espectro de luz visible, es lo que detecta el ojo. ¿Es lo único que existe? No, después tenemos todo el espectro de UV, de ultravioleta, que esta zona también usamos nosotros en bioquímica para medir ciertas sustancias que solamente presentan una absorbancia en el UV. También están los rayos X, que son los que se utilizan para las radiografías, ¿sí? Están los infrarrojos en otras longitudes de ondas superiores. Tenemos la gama de microondas, las frecuencias en Hertz, que son las frecuencias de radio, de televisión, en megahertz, todo eso, y esas son ondas que nosotros no visibilizamos, solo se ve el espectro visible, que es entre 700 nanómetros y entre 400, ¿sí? Bien, eso con respecto a longitud de onda. Ahora, ¿qué efecto tiene un rayo de luz? Esto para entender un poco. Así visto en general, esta imagen es un poco confusa, la saqué del libro El Cierce-Mankiw, que es de física, básicamente, pero me pareció genial cuando uno la comprende. Ustedes van a ver acá una señora que está pasando por una cafetería, entonces se supone que acá hay una vidriera, y a la señora el viento le hace volar el sombrero, ¿sí? Entonces acá lo que con esta pequeña imagen entendemos todas los efectos que tiene la luz, ¿sí? Sobre los objetos, y a su vez cómo nosotros lo visibilizamos a través de la incidencia de esa luz en los objetos. Nosotros podemos ver las cosas porque de ahí una luz que proyecta la imagen de esa estructura que queremos ver. En este caso, supongamos que la luz del sol es la que incide sobre el sombrero. Van a ver que los rayos que atraviesan el sombrero van a pegar en el vidrio. Entonces acá van a ocurrir dos cosas. Estos son los rayos que vienen desde el objeto, digamos. ¿Qué va a generar? Por un lado, vamos a tomar a la señora que está por fuera, ¿qué es lo que ella ve? Ese rayo pega sobre una superficie, cambia de superficie porque viene en el aire y va a pegar sobre el vidrio, y entonces el rayo va a sufrir dos cuestiones. Por un lado va a refractar, ¿sí? Que es este rayo acá, que es el que pasa el vidrio, con lo cual el señor que está dentro ve la imagen del sombrero, ¿sí? Por otro lado, ese mismo rayo, al pegar en el vidrio, hay una parte de ese rayo que incide, refleja, ¿sí? De manera que la señora, ¿qué es lo que ve? No ve un rayo refractado, ve un rayo reflejado, con lo cual su imagen de su sombrero es esta que está acá, ¿sí? Lo que reflejó en el vidrio. Entonces, la luz que incide sobre un objeto tiene dos posibilidades, la refracción y la reflexión, es decir, este rayo y este rayo. Esta es la onda refractada y esta es la onda reflejada de un mismo rayo de luz que incide en el vidrio. Entendido esto, ustedes pueden ver aquí ahora cómo se maneja la nomenclatura física, digamos. Cuando ustedes ven una flecha que tiene esto, quiere decir que este es el rayo que incide, este es el sobre una superficie X, este es el rayo que refracta y este es el que refleja. Generalmente cuando hablamos de una incidencia de luz, como sabemos que no es un solo rayo, sino que son muchos, lo que incide se dibuja de esta manera. Sin embargo, para poder simplificar y hacer todo el estudio de la física, ustedes van a ver que vamos a usar solamente la representación de una flecha. Un rayo incide, ¿sí?, sobre un punto determinado de la superficie, ese va a refractar y parte de la onda va a reflejar. Con lo cual se establece una línea normal
un ángulo de incidencia θ, un ángulo de reflexión, ¿sí? Y un ángulo de refracción, siempre referidos a la normal. Estas son cosas muy matemáticas, muy físicas, pero que pequeños detalles que van a hacer a la comprensión a donde yo quiero llegar con ustedes. Entonces, la dispersión de la luz, o sea, hablamos de reflexión, hablamos de refracción y también se habla de dispersión. ¿Qué es la dispersión? La dispersión básicamente es lo que ocurre con el arco iris, como le decía yo, donde en básica las nubes hacen digamos, las veces de prisma, donde ustedes van a tener un haz de luz que incide, ¿sí? Una reflexión en distintas ondas y después inciden sobre otra parte del prisma que logran dispersar esa luz visible en una determinada longitud de onda, claramente estamos hablando acá entre 700 y 400 nanómetros, y va a dividir lo que se proyecta son todos los componentes de la luz. Cada una de estos rayos de colores que nosotros visibilizamos tiene una longitud de onda determinada, ¿sí? El rojo alrededor de los 700, el violeta en los 400. Todo eso es el efecto visible. Eso es dispersar la luz. No cualquier instrumento óptico se encarga de dispersar la luz. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta para poder entender la óptica es qué son las lentes, ¿sí? El lente no es el anteojo que usa la abuela, ¿sí? O el que estoy empezando a usar yo ya porque lo veo, sino que las lentes, si bien son eso, son en realidad sistemas ópticos que están centrados, formados por un medio óptico transparente, que se encuentra generalmente limitado por dos dióptricas, ¿sí? Dióptricas son claramente vidrios con determinado aumento, una de las cuales de esas dióptricas puede ser esférica y otra puede ser plana o ambas esféricas o una plana o una esférica. Y así se van armando juegos de lentes para poder lograr un efecto determinado. Entonces yo acá quiero que con esto ustedes puedan ver que lo que dibujamos en general, esto se hizo con un láser, pero lo que nosotros vamos a dibujar a partir de ahora tiene que ver con esto, ¿sí? Ustedes fíjense, esta es mi fuente emisora, que recién yo le dije era el sol para el caso del sombrero, pero en general para el microscopio es la luz que está abajo, la que yo prendo. Cuando prendo el microscopio, tiene un aparato, ahora vamos a ver, de emisión de luz que va a incidir sobre el objeto. Entonces, eso me provoca una serie de rayos y después, al poner distintos juegos de lente, yo voy a lograr, primero, no todos los rayos pegan en la lente. Fíjense, pega este y este. Este acá ya no pegó en la lente, entonces se desvió. Yo no lo pude captar ni a este ni a este. Esto es importante por un concepto de física que vamos a entender ahora, que es la apertura numérica, ¿sí? ¿Ven? Solamente la lente me capta estos 3 de 5 que me está emitiendo. ¿Estamos? Con estos 3 empiezo a jugar y a lograr ir ampliando y manejando para lograr una imagen que va a estar en este punto generalmente, donde se cortan los rayos es donde se produce la imagen. Eso es el foco. Este es otro concepto de física, lo van a manejar mejor cuando vean él. Entonces, por un lado tengo una lente 1 que de acuerdo a sus características va a lograr que estos rayos que se estaban proyectando hacia afuera se redireccionen, ¿sí? Excepto este que pasa por el centro, que ese nunca se desvía porque es el foco. Y una segunda lente que vuelve a hacer que estos rayos converjan y todos en un exacto mismo punto donde se genera la imagen. Muy bien, entonces, hay dos tipos de lente. Una lente que es convexa, fíjense, aquí yo tengo el objeto en el cual está incidiendo la luz, le pega al objeto, entonces los rayos que salen desde acá son los que el objeto va a refractar, esos rayos pegan en la lente convexa y estas lentes en general lo que hacen es converger rayos hacia un punto, ¿sí? Lo convergen aquí. Entonces, en el punto donde se corta se va a formar esta imagen, que generalmente es una imagen a la cual vamos a llamar real porque corta de este lado de la lente, real porque es tal cual,
pero está invertida. Esto es lo que ocurre un poco en los espejos y un poco en el microscopio también van a ver invertido, porque lo que ustedes vean a la derecha, en realidad en el preparado está a la izquierda, pero ustedes lo van a ver a la derecha. Entonces hay un juego ahí entre lo que hace el ojo para formar la imagen y lo que el aparato me está dictando. Por otro lado tenemos este tipo de lentes, otras lentes que son cóncavas. Fíjense, en este caso, lo mismo, el trébol emite las imágenes, pero como los rayos se proyectan hacia afuera, se produce una extensión de los rayos proyectados, de manera que la imagen se va a producir, en este caso con este tipo de lentes, antes de la lente. Entonces se dice que la imagen es virtual y en este caso derecha, ¿sí? Entonces, lo ideal es combinar distintos tipos de lente para ir logrando ampliar, porque ¿qué quiero yo? Ampliar mi imagen. Acuérdense, yo veo hasta los 0,2 milímetros y yo la quiero ver algo muy chiquitito que mi ojo no ve, lo quiero ampliar de manera de poder visualizarlo. Entonces, yo quiero lograr ampliar la imagen. Ese es el objetivo del instrumento. ¿Me están siguiendo o ya se durmieron todos? Quiero alguien que me diga que vive. Estamos. Estamos vivos, profe. Estamos, profe. Bueno, buenísimo, sí. Buenísimo. Les prometo que esta es la clase más larga, después ya se va poniendo más linda. Después, cuando vean EMOS, van a volver a esta clase porque esta es la parte linda de la óptica, que por ahí en EMOS no se entiende demasiado. Miren la lupa. La lupa es un instrumento óptico del más sencillo de todos, que es, digamos, así arrancó esto de la óptica. Y es un juego de dos lentes que lo que hace es una hormiga pequeña, ¿sí? Que yo en realidad a simple vista la veo, puedo agrandar la imagen. Nosotros en bioquímica no solemos usar lupas generalmente. Sí usan las personas que estudian biología, como Gaby, ellos usan mucho el sistema de lupas para ver ciertos detalles de algunas cosas. No es lo que nosotros más usamos. Pero me sirve el dibujo para que ustedes puedan ver este concepto, porque esto sí, en el microscopio hay un último juego de lentes que están en el ocular que usan este concepto de que depende de dónde yo pongo el objeto que quiero ver, también tiene que ver la imagen que yo logro, ¿sí? En este caso, el objeto está muy próximo al juego este de lentes, que en este caso es la lupa. Los rayos inciden sobre los extremos, si bien hacen que el ojo los capture, pero en realidad lo que captura es una imagen de tipo virtual, ¿sí? Aumentada, claramente aumentada, ¿sí? De mayor tamaño y posterior al objeto o del mismo lado de donde está el objeto. Este concepto, grábenlo, porque ahora más adelante lo van a poder ver qué es lo que pasa en el microscopio con respecto a esto. Entonces, la historia de la microscopía es larguísima, podríamos hablar de una clase solo de la historia de la microscopía, ¿sí? ¿Qué sucede? Todo se le asigna, digamos, el microscopio básicamente se le asigna al señor famoso Galileo Galilei, que dice que fue creado alrededor del 1600, pero ahí hay disputas de todo tipo, donde los holandeses afirman que fue Janssen el que descubrió esto, otros que fue el holandés Van Leeuwenhoek, pero lo que sí es cierto que la historia, a lo largo de la historia se han encontrado, por ejemplo, escritos del 1200, fíjense, estamos diciendo que en el 1600 se generó, y en el 1267 se encuentran escritos en algunos papiros, supongo, que dicen, grandes cosas se pueden realizar por medio de la visión refractada. Fíjense, se hablaba de visión refractada. Si las letras de un libro o algún objeto pequeño se ven con una pequeña esfera de cristal o vidrio, cuyo plano es adyacente a ella, aparecen mejores y más grandes. Entonces, esto introduce de alguna manera algunos conceptos de óptica moderna en el 1200. Entonces, quedan las dudas. También se sabe que en Nínive, que es una ciudad oculta que apareció en lo que es ahora la actual Siria, se
Se encontraron elementos, esferas y demás elementos o lentes que tienen que ver con alguna idea de que usaban elementos ópticos en el 700 a.C. O sea, la historia, como todo, depende de quién la cuenta, pero nosotros nos vamos a centrar que gracias a Hooke, en el 1600 se empezaron a descubrir este maravilloso, sin ninguna duda, elemento que cambió totalmente la ciencia y hoy en día es, lejos de estar obsoleto, todavía tiene más y más funciones y los van perfeccionando. Y para ustedes, chicos, es, digamos, la Biblia. Ustedes van a vivir su vida manejando este instrumento. Con lo cual, tienen que aprender a conocerlo, a saber de qué se trata. Y entonces vamos a hablar de este microscopio óptico, en principio, que es un microscopio compuesto, ¿sí? Es un instrumento que nos da imágenes aumentadas de los objetos que nosotros queremos medir. Y está formado por 3 sistemas, ¿sí? De lentes, ¿sí? 3 sistemas oculares, básicamente. Por un lado tenemos el sistema de ocular, ¿sí? Que es una parte del sistema óptico. Acá hay otro juego de lentes que es la parte de los objetivos. Y acá hay un juego de luces y espejos, condensadores y diafragmas que forman el tercer sistema óptico que tiene cualquier microscopio óptico de hoy en día, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es describir este aparato. Entonces, ¿le vamos a preguntar? Sí, le vamos a preguntar claramente. Usted tiene que saber que este aparato consta de una parte mecánica y una parte óptica, ¿sí? Y es fácil darse cuenta que lo mecánico va a ser todo lo que sostenga a las 3 partes ópticas que le acabo de describir. Entonces arrancamos por el pie, que es una zona pesada, que le da estabilidad al equipo, y que a su vez es el sostén de lo que es la columna, ¿sí? La columna, que es un vástago vertical, que se relaciona con el tubo, que es esto que está acá. Este tubo es el que contiene 2 partes ópticas fundamentales, como les decía, la parte de ocular y la parte de los objetivos con el revólver, que así se llama esto, que es una parte que va girando, ¿sí? De manera de que se puedan poner los distintos objetivos con distintos aumentos para poder visualizar. También tenemos otra parte mecánica muy importante que es la platina, que es esto que está acá. La platina es como una base plana que va a tener por un lado estas pinzas que sostienen el preparado que yo quiero ver. Esta platina tiene un agujero central que le va a permitir el paso de luz desde acá hacia acá, que entra en todo este juego de lentes que al finalizar me va a permitir a mí ver la imagen aumentada, que tiene un carriot o carriot, que se llama esto que está arriba de la platina, es móvil, ¿sí? Y con acá se ve un poco nada más, un tornillito que tiene acá abajo, yo logro mover el preparado, ¿sí? Solamente en líneas paralelas, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Con este tornillo que está acá, muevo esto para poder ir moviendo el preparado que está acá y enfocando distintos lugares. Perdón, algunos lo tienen acá, este lo tiene acá. Acá se ve mejor. Este es el tornillo para las perillas coaxiales, ¿vieron? X y para movimiento del carrio de la platina. Por otro lado, otra parte mecánica que tiene dentro de la columna es el botón de encendido, que a veces está acá, a veces está acá abajo, a veces está acá atrás, depende de la marca y el microscopio. Este es la perilla de intensidad de la luz para poner más bajo, más alto, ¿sí? Independientemente de eso, después eso se maneja también con el diafragma. Y estos son los tornillos macrométrico, este más grande, y micrométrico. Esto va a permitir que una vez que yo con este tornillo logre enfocar y lograr ver algo medio borroso correspondiente al preparado que quiero ver, con el micro hago movimientos mucho más finos, imperceptibles, que me permiten afinar la imagen y poder visualizar de manera perfecta.
Como les decía, dentro del sistema óptico tenemos estos aparatos. Esta es la luz, esto obviamente está enchufado. Antes los microscopios tenían un espejo acá porque le daba el sol, le tenía que dar al espejo y al espejo pegar, y esa era la luz que incidía sobre el objeto. Hoy en día esto es eléctrico y claramente, gracias a Dios, se inventó la luz eléctrica. Entonces tenemos una emisión de luz desde acá. Esto que está acá es el condensador, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Un poco esto, regular la cantidad de luz que va a entrar por el agujero a incidir sobre el preparado que yo quiero ver, ¿sí? Eso lo hago con un diafragma que se abre y se cierra. Esto tiene una perillita que yo abro y cierro, y con eso regulo la cantidad de luz que yo quiero pasar. Como les decía, el revólver, con cada uno de los objetivos, que son sistemas de lente que tienen distintos aumentos y distintas características que me permiten a mí mejorar la imagen, y el otro sistema de lentes, que es el ocular, que me termina de redondear la imagen y poder visualizar. ¿Todo esto tienen que saber? Sí, tienen que saber. ¿Nos van a preguntar? Sí, les vamos a preguntar. ¿Estamos? Acá les muestro imágenes de cómo se ve. Esta es una vista de arriba donde ven la platina, donde está el preparado. Ven, este es el agujero, por acá está la luz que viene, de acuerdo al diafragma y al condensador, que va a incidir acá, y este es el objetivo que yo estoy utilizando. En este momento es un objetivo de bajo aumento, ¿sí? Este es el revólver. Esto uno lo va girando y va poniendo sobre el objetivo, sobre el preparado, el objetivo que deseo ver. Tenemos objetivos de bajo poder de resolución, que son los que tienen menor aumento. Ahora vamos a ver los que tienen mediano poder de resolución y un alto poder de resolución. Fíjense, 40 por. Esta es para que entiendan mejor el tornillo micro y el macrométrico, ¿sí? Este se mueve primero porque mueve toda la platina con un movimiento mucho más brusco. De hecho, hay que hacerlo despacio porque lo más común que nos pasa a todos es meterle con todo y pega el vidrio contra el objetivo y rompemos el vidrio. Esto es lo que le decía a Gaby, que es muy común que nos suceda cuando damos las clases prácticas presenciales. Y este es el sistema de oculares. ¿Qué pasa con estos objetivos? Los objetivos van enroscados en el revólver y tienen ciertas características que están escritas en cada uno de ellos. Nosotros, chicos, básicamente, ahora yo les voy a mostrar, los que más usamos en bioquímica son los 10 por, 40 por y 100 por. ¿Qué quiere decir esto? Este es el aumento, fíjense, el aumento siempre está grabado en cada uno de los objetivos. Y no solo está grabado, sino que tiene un código de colores, ¿sí? que los caracterizan. Entonces, en un dispositivo de esto, acá está la lente frontal, ¿sí? Por donde va a entrar la luz. Esta es una cubierta que tiene la lente, que es de metal, ¿sí? Que tiene un mecanismo protector, y esta es la lente donde va a pegar, digamos, los primeros rayos que salen de la muestra, son los que entran por acá. Y dentro de esto hay un juego de lentes que están construidas con materiales específicos que van a ser a la calidad de esos objetivos y que tienen esta información. Por ejemplo, las propiedades ópticas especiales, si usa o no medio de inmersión, es decir, en este caso, este objetivo usa un medio de inmersión que es aceite, y ahora yo le voy a explicar para qué es ese medio de inmersión y dónde se pone el aceite ese. Y estas son las correcciones que tienen, el juego de lentes que tiene acá adentro y la construcción con la que están hechas esas lentes, hacen que corrijan ciertas aberraciones que se presentan en las imágenes, y esas dispersiones que hay, las corrigen estas lentes que están dentro de todo. Entonces, como ustedes pueden ver, los objetivos van a ser de 4 por, este prácticamente no se utiliza, y estos son los 3 que más usamos en bioquímica, ¿sí? Que ya claramente los microscopios cuando ustedes se compran ya traen estos objetivos, ¿sí? El de 10 por, fíjense que tiene un código de color amarillo en este caso. El de 40 por lo usamos mucho,
y el de 100 por, que es para ver la morfología, este es un objetivo de inmersión. ¿Estamos? Yo recién le hablé de las aberraciones, ¿sí? Coloquialmente son los defectos de un sistema óptico, o sea, que producen distorsiones en las imágenes. O sea, todo no es tan sencillo y tan lindo. Listo, hago incidir el rayo, tengo una imagen recontra nítida. Ese es el ojo humano, ¿sí? En su estado de lo más sano. Pero después, en general, si uno quiere proyectar esas imágenes, siempre hay imperfecciones, a las cuales llamamos aberraciones, que son distorsiones en las imágenes que empobrecen la calidad de la imagen, ¿sí? Como se puede ver acá, ¿sí? Generalmente uno ve, muchas personas ven así, yo estoy empezando a ver así, y un sistema de lente me mejora claramente la imagen. Entonces, esto es lo que les decía, que es la forma de representar en óptica el tema de las incidencias y demás. Para poder explicar aberraciones no encontré otra manera que no sea de esta. Hay dos tipos de aberraciones. Uno es la aberración cromática y otro es la aberración esférica. La aberración cromática tiene que ver con que inciden una serie de rayos sobre el sistema de lente y cada rayo se desvía de acuerdo a su longitud de onda. Entonces, se forman como varias imágenes reales, ¿sí? Pero no coincidentes en el mismo plano. Entonces, fíjense, la imagen en teoría se tendría que formar acá en el foco, pero resulta que el rayo azul desvía y forma la imagen acá. El amarillo la desvía y la forma por acá, el rojo la forma más allá. No todas coinciden en el foco. Entonces, ¿qué es esto traducido a la vida real? ¿Qué sería? Que yo voy a ver algo borroso y coloreado, porque se me dispersan los colores, ¿sí? Entonces, hay sistemas de lentes combinados entre sí y a su vez construidos con ciertos materiales específicos que eliminan este tipo de aberración. Como así también la aberración esférica, ¿cuál sería? Que es la incapacidad de las lentes de concentrar en un punto los rayos. Acá no hay dispersión, ¿sí? Con lo cual no estoy hablando de colores, ¿sí? Recuerden que cuando hablaba de dispersión era en los distintos colores de las longitudes de onda. En este caso, cada rayo que atraviesa corta en un lugar distinto, ¿sí? No se dispersa, pero corta distinto. Entonces, me genera también distintos focos. Esta es una aberración de tipo esférica. También hay lentes que corrigen eso. Cada objetivo va a tener un grupo de estas lentes, ¿sí? Entonces hay objetivos de tipo acromáticos, semi-apocromáticos y apocromáticos. Cada uno de ellos tiene distintos colores, distintas estructuras, están construidos con distintos materiales. Por ejemplo, los semi-apocromáticos están construidos de fluorita, corrigen espectros secundarios, ¿sí? Son ideales para inmunofluorescencia. Por ejemplo, los apocromáticos hacen coincidir rayos rojos, azules y verdes, ¿sí? Entonces, esto me aumenta la nitidez. Entonces, ¿qué hace un sistema óptico? Esto ustedes es solamente para que comprendan, pero ustedes no van a construir el microscopio, lo van a comprar. Y el microscopio ya viene hecho. Si uno compra elementos ópticos de alta calidad como Olympus, como todas las marcas hoy en día que se usan de cámara, incluso en las cámaras de los celulares, las que son construidas por esta gente que tiene mucho que ver con esto, han ido perfeccionando todos estos materiales de manera de que sus imágenes sean las mejores, ¿sí? Entonces, un buen microscopio, una buena marca de microscopio contiene objetivos de alta calidad que tienen este tipo de materiales, entonces mi imagen es indiscutible, muy nítida, ¿sí? Muy bien, una vez que hablamos de los objetivos, hablamos de la otra parte óptica que tiene el sistema, que es el condensador, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que abajo tenía la fuente de emisión de luz, ¿sí? Eso emite y va a entrar a un condensador, que es un sistema que tiene un espejo
Pero por otro lado tiene un diafragma que yo lo puedo achicar o agrandar de manera que entren más rayos, menos rayos, ¿sí? Le voy dando como cierta intensidad a la cantidad de rayos que ingresan al sistema y que me van a lograr ayudar a aumentar la imagen. Este condensador contiene, como le dije, una lente que lo que va a hacer es, el rayo incide, pega en la lente y lo concentra en el hueco que tiene la platina. Vieron que yo les dije que tenía un hueco central. Y ahí arriba yo pongo el portaobjeto, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, acá arriba yo tengo lo que le dijo Gaby. El tejido histológico está pegado acá en el porta. Yo ya lo corté con el micrótomo, lo puse en el vidrio, le puse el cubre, lo pongo acá arriba, está coloreado, todo. Entonces, el condensador me logra unificar los rayos que ingresan. Estos se proyectan hacia la lente y la lente los condensa en un punto. De manera que la incidencia en el objeto sea máxima. ¿Está? Muy bien. Ahora bien. Entonces, ¿cómo yo logro obtener la imagen? Con toda esta información que yo les di, yo ahora voy a tener, bueno, esto es solamente un esquema porque tiene un monocular aquí. Entonces, yo que voy a tener 3 sistemas ópticos. ¿Qué hacen? Vamos de nuevo. La fuente de emisión de luz con el condensador ahí abajo. Los objetivos y el ocular. Esto llevado a las gráficas que tienen que ver con óptica, mi ojo está acá, o sea, acá en el ocular. Este es mi objeto, ¿sí? Esta flechita que está acá, esta flechita azul es mi objeto, al cual llamo O, que es lo que está acá, encima del preparado. La luz que incide, que viene de abajo, incide en el objeto, y el objeto, ahora le empiezo a contar qué pasa de acá para arriba. El objeto va, de acuerdo a la luz que recibió, va a refractar rayos, va a proyectar rayos hacia el primer juego de lentes que tiene, mejor dicho, el segundo juego de lentes que tiene este sistema óptico que es el microscopio, que es lo que está acá en el objetivo. Entonces, ¿qué hacen? Esos rayos proyectados se van a concentrar, ese sistema de lentes lo va a concentrar en un punto, de manera que va a armar esta primera imagen, chicos, que está acá, que está representada con la flecha, que es una imagen que está del otro lado de la lente, con lo cual se dice que es una imagen de tipo real, ¿sí? Invertida, porque si el objeto estaba acá, yo ahora la tengo la imagen de este lado, ¿sí? Pero esta no es la imagen que ve el ojo, ¿sí? Esta imagen, en realidad, emitida por el primer sistema de lentes, forma parte tendría que ser como el objeto del segundo sistema de lente, que es el que está acá en el ocular. Entonces, esa imagen proyecta nuevamente rayos sobre el segundo sistema de lente que está en el ocular, que son los que llegan al ojo humano por medio de una proyección hacia el lado donde está el objeto, y esta es la imagen final que percibe mi ojo. ¿Que cómo es? Es una imagen, ¿sí?, invertida, ¿sí?, virtual, del mismo lado del objeto, ¿sí? La imagen ya no es real como en este caso, es virtual. ¿Por qué? Porque se forma por proyección de los rayos que inciden en el ojo. Esto es lo que yo les mostraba hoy que ocurría en la lupa, o sea, esta última parte. El objeto está antes del foco, muy cerquita al sistema de lente, y eso hace que los rayos logren una imagen por proyección, una imagen aumentada de tamaño virtual, ¿sí? Eso es lo que ve el ojo humano después de esta serie de lentes en el microscopio óptico. Esto mismo es lo que se va a proyectar en los otros microscopios. Después le vamos agregando tecnología, le ponemos luz polarizada, le ponemos la luz que sea luz fluorescente, etcétera, etcétera. Pero usa esta misma tecnología o este mismo fundamento, digamos. ¿Qué me va a afectar a mí la calidad de la imagen? ¿Sí? Más allá de
pónganle, listo, las aberraciones ya hablamos, ¿sí? Ya las solucionó el fabricante cuando nos dio el mejor microscopio con todas las lentes construidas y el objetivo perfectamente. Pero hay dos temas que son físicos, que son el índice de refracción y la apertura numérica. Esos dos yo puedo mejorarlo desde el trabajo diario para poder mejorar mi imagen. ¿Y cómo se realiza eso? ¿Sí? Por un lado, vamos a entrar acá a retomar conceptos clave. Uno era la longitud de onda, que tiene mucho que ver, y otro es el índice de refracción, que yo ya le había dicho que es la velocidad, digamos, depende básicamente de la velocidad de difusión de las de luz en el vacío con respecto al aire, ¿sí? Porque un haz de luz claramente va a tener unas condiciones de difusión en el vacío donde no tiene nada que lo frene con el aire propiamente, ¿sí? Entonces la luz tiene una velocidad por segundo, digamos, en el vacío, y la relación que existe entre estas dos me definen a mí lo que es el índice de refracción. Entonces yo puedo mejorar eso poniéndole ciertas sustancias, como pueden ver ustedes acá. En el seco ven cómo acá los rayos que incidieron al objeto, a su vez el objeto los va a proyectar y los puede proyectar así. Entonces la lente que los recibe, que es la lente frontal del objetivo, va a captar, como les dije hoy, este par de rayos. Pero yo puedo lograr mejorar la imagen haciendo que capte más cantidad de rayos para poder ver más detalles del objeto. ¿Cómo hago eso? Que en vez de que acá haya aire, pongo alguna sustancia que me cambie el medio en el cual está circulando la luz, y eso es cambiarle el índice de refracción, ¿sí? Ven como acá le agregué en este caso una gota de aceite que hace que estos rayos que antes no eran captados por la lente, ahora sí entran en juego, ingresan al sistema óptico y me mejoran la imagen. Por otro lado está el concepto de apertura numérica. La apertura numérica es justamente eso. Cada lente tiene un valor. Yo le había dicho en el objetivo, me daba ese dato de apertura numérica, que es cuánto es el ángulo de captación que tiene, de alguna manera, ese objetivo. A mayor aumento va a tener mayor apertura numérica, mayor posibilidad de que entre más cantidad de rayos, ¿sí? Generalmente se define el ángulo alfa como la mitad de esa apertura. O sea, la apertura numérica sería todo esto. El alfa que nosotros vamos a hablar ahora es la mitad de ese ángulo, tomando esto como la normal. ¿Por qué les hablo de todos estos conceptos tan aburridos y que nos enloquece un poco? Porque lo que necesitamos nosotros definir y entender es el tema de cómo nosotros en el día a día vamos a cambiar esto. Ustedes ven acá que el índice de refracción, y se ve perfecto para que vean que no es un invento. Fíjense como acá con un láser hago incidir este rayo que pasa del aire, ¿sí? Acá cambia de medio en el cual está circulando la luz y claramente automáticamente cambia el ángulo en el cual se está proyectando el haz, ¿sí? Esto es cambiarle el índice de refracción. Ahora bien, hay una ley que dice que si el rayo incide con un ángulo determinado con respecto a la normal, sería este ángulo, si nosotros nos imaginamos la normal acá, va a refractar con un ángulo, ¿sí?, que haga que esta ley se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que el índice de refracción por el seno de ese ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción de este segundo medio por el seno del otro ángulo. Esta ley, fíjense, es del 1620. Estábamos un poquito y sigue siendo absolutamente vigente. O la gente antes era más inteligente o no sé. Entonces, el índice de refracción, ¿sí?, la velocidad de la luz al propagarse a través de la materia es menor que en el vacío. Entonces, la relación que existe entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío con respecto al medio se conoce como índice de refracción.
¿Está? Ese n va a ser igual, entonces, a la velocidad de la luz, c sobre d. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar del poder de resolución, que es la capacidad de una lente o de un sistema óptico de producir imágenes separadas de objetos que están muy cerca. Es decir, esto que decíamos, el ojo. ¿Cuál es el poder de resolución del ojo? Lo que les dije hoy, 0,2 milímetros. Esa es la capacidad que tiene mi ojo de separar dos puntos o de reconocer dos puntos distintos como tales, digamos, ¿sí? Sin que se me mezclen. Ahora bien, ¿cómo hago yo para calcularle a un sistema óptico ese poder de resolución y decir, bueno, esto es lo que yo necesito? A través de esta fórmula. Esta es la medida del límite de resolución. O sea, este poder de resolución es la medida del límite que tiene mi sistema. Que va a estar dado por la apertura numérica, ¿sí? Que era lo que les mostré recién, que era ese ángulo alfa, que es la mitad de todo lo que puede, digamos, captar el objetivo, sobre 0,61, que es una constante, por la longitud de onda del rayo que está incidiendo. A mayor poder de resolución, mayor calidad de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que un aparato que tenga este poder de resolución no es tan bueno como un aparato que tenga este poder de resolución. ¿Queda claro? ¿Por qué tanta vuelta, profe, para llegar a lo mismo? Me van a decir ustedes, van a ver que cuando termine, esto es un juego matemático perfecto que me hace entender para qué tengo que saber la longitud de onda, para qué tengo que hablar del índice de refracción. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Aumentar el poder de resolución. Yo necesito que D sea alto para tener una imagen bien nítida y diferenciada. Entonces, volviendo a la fórmula, ¿cómo hago yo que D aumente? Bajando la longitud de onda. Es una de las maneras, porque son inversamente proporcionales. ¿Cómo bajo la longitud de onda? Yo sé que la longitud de onda está entre 400 nanómetros y 700 nanómetros el rojo. Entonces, lo ideal sería usar filtros, ¿sí?, de colores. ¿Qué filtro utilizaría para bajar la longitud de onda? ¿El rojo? No, estoy en 700. Entonces, uso filtros violetas o azules que tienen que ver con longitudes de ondas bajas, que me van a aumentar mi poder de resolución. Esa es una de las artilugios que puede hacer también el fabricante, ¿sí? Acá yo no tengo mucha injerencia en esto, en un microscopio óptico común. Lo que sí yo hago todos los días es tratar de aumentar la apertura numérica. Esto lo hacen cada vez que prenden el microscopio. ¿Cómo hacen esto? La apertura numérica está definido como n, ¿sí?, el índice de refracción, por el seno de ese ángulo, de esa mitad de ángulo que tiene que ver con el θ este, que es lo que capta el objetivo. Entonces, a ver, para aumentar esto, para que aumente esto y a su vez aumente el poder de resolución, yo tengo dos opciones. O aumento el n o aumento el seno del ángulo, ¿sí? ¿Cómo aumento n? Yo les dije que n es una relación de velocidades que hay entre la velocidad en el vacío sobre la velocidad que tiene la luz en el medio que yo estoy determinando. Lo que ustedes van a ver acá es que si yo pongo agua, el índice de refracción del agua es 1, pero si pongo otras sustancias como alcohol o aceite de inmersión, el n va aumentando considerablemente. Entonces, una buena medida es poner, en vez de dejar que el rayo esté en seco, poner entre el objetivo y el preparado una gotita de aceite de inmersión. Entonces esto aumenta el n y al aumentar el n me aumenta la apertura numérica, con lo cual aumenta el poder de resolución. La otra es cómo aumento yo ese ángulo. Para aumentar el ángulo, ustedes van a ver que cada objetivo, de acuerdo al aumento, tiene una apertura numérica diferente. Entonces, yo cambiando el revólver, los distintos objetivos, aumento esa capacidad que tiene el objetivo de recibir rayos. Ahora bien, ¿todos los objetivos le puedo poner aceite? No,
No, chicos. Hay objetivos como los de 10, el de 40 por, que no son de inmersión y no llevan aceite. El de 100 por obligatoriamente lleva aceite para mejorar tu calidad de imagen. Entonces, para el ojo mi poder de resolución era 0,2. Para el microscopio óptico es 0,2 micra. Pero después hay otros aparatos que tienen un poder de resolución mucho más bajo, en el orden de los nanómetros, pero claramente ya no son percibidos por el ojo a través del microscopio, sino que tienen que ser digitalizados, puestos en una imagen, sacar una fotografía, etc. Concluido esto, voy a ser rápido para terminar acá y dejarlos tranquilos. Ya me pasé mucho. Estos son los microscopios, así arrancó la historia. Estos son todo tipo de microscopios viejísimos, muy antiquísimos, distintos modelos, a modo de comentario nada más. Pero después tenemos distintos microscopios que van a estar descritos en esa guía que nosotros les mostramos. Este es el microscopio de campo oscuro. Fíjense cómo se le colocan distintos filtros al de campo oscuro, que tienen que ver filtros ubicados tanto en el condensador como algunos otros se colocan entre el objetivo y el ocular. Y lo que logran es diferenciar resaltar ciertas estructuras y partículas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, lo que hace es, al colocar este filtro, que es como si pusiéramos un círculo de cartón negro acá, y fíjense que en vez de que pase todo el haz de luz, pasan solo ciertos rayos, ¿sí?, que después permiten que esos rayos incidan sobre el espécimen de una manera que lo que va a lograr es que la luz desviada o dispersada por las partículas después se puedan, proyectar sobre el objetivo de manera de resaltarlas de manera particular. Entonces, aquellas partículas pequeñas se van a ver como destacadas por sobre otras, ¿sí? Entonces vemos cómo se destacan zonas como zonas más claras, más resaltadas sobre un fondo oscuro, ¿sí? Con solo haber puesto un diafragma sobre, antes del diafragma que tenga el mismo microscopio, se coloca un filtro sobre la emisión de luz. Entonces se ven estas estructuras, esto que ven acá es un espermatozoide, donde claramente ven, logramos destacar como si fuera una iluminación particular, como si fuera la reina de la noche, digamos, la destacamos a esa estructura por sobre el resto de estructuras. El microscopio de contraste de fase, un microscopio donde los tejidos no coloreados, en general nosotros sabemos, producen escaso contraste. Con este tipo de microscopía es posible transformar las diferencias, lograr diferencias de fase, y ocupa la misma función del microscopio de campo oscuro, pero fíjense, ponen un condensador en la emisión y después otro, como les decía, entre el objetivo y el ocular. Entonces desfasa la luz que incide en ciertos valores de longitudes de onda, y esto logra diferencias de amplitud, digamos, es decir, que las diferencias de esos índices de refracción que tiene el preparado de acuerdo a su espesor me va a dar a mí diferencias de intensidad que van a ser captadas después por el ojo humano. Entonces yo voy a ver zonas más brillantes, zonas más destacadas, otras más oscuras, más claras, más oscuras. Y esto se usa sobre todo en biología para destacar ciertas imágenes, ¿sí? Son filtros colocados en distintos lugares. ¿Ven? Aquí se ve, por ejemplo, un trofozoito donde les permite, sin colorear, ¿sí? Se trabaja sobre células vivas muchas veces, porque sin colorear yo puedo ver incluso estructuras más pequeñas que el núcleo celular o demás, ¿sí? Destaco otras estructuras.
Bueno, y después tenemos el microscopio diferencial de contraste e interferencia, que es un microscopio de luz polarizada, donde se hace incidir al preparado dos rayos. Uno incide al preparado y otro pasa de largo y actúa como referencia, ¿sí? Entonces, aprovecha, en definitiva, este tipo de microscopio aprovecha estructuras digamos que son estructuras que se repiten, digamos, dentro de la muestra y que tienen la propiedad de ser, de modificar la luz polarizada que reciben, ¿sí? Ustedes habían visto probablemente en química inorgánica las propiedades anisotrópicas e isotrópicas que tienen ciertos compuestos químicos. Bueno, los tejidos lo mismo, tienen propiedades anisotrópicas, que son aquellas estructuras básicamente del tejido que van a afectar la luz polarizada que reciben, y estructuras que son isotrópicas, es decir, que no van a desviar la luz polarizada. Entonces se ocupa esto y se vuelve a unir esos rayos para recibir información y poder así generar la imagen. En el caso de de Nomarsky, particularmente, es una adaptación de donde se le hace incidir dos rayos de luz polarizada diferente donde se separan en una primera etapa, inciden sobre el objeto y ahí se analiza cómo afecta el tejido esa luz polarizada y se vuelven a recombinar, entonces se arman estas imágenes que parecen pseudo tridimensionales. Claramente acá la coloración se la da con un sistema de computadoras, ¿no? El de fluorescencia sí, chicos, nosotros solemos ocupar porque el microscopio de fluorescencia básicamente lo que utiliza es, digamos, las propiedades de fluorecer que tienen ciertos compuestos. Básicamente acá lo que se usa mucho son anticuerpos que van dirigidos a ciertas zonas de los tejidos que tienen la particularidad de poder captar muy fácilmente colorantes que van a emitir fluorescencia, ¿sí? Entonces, usamos un anticuerpo, por ejemplo, antinúcleo, que va a ir y se va a prender por el ADN. Y ese anticuerpo está marcado con un fluorocromo. Entonces, lo que nosotros hacemos con este tipo de microscopio que tiene esta pantalla para proteger al ojo humano es, con un primer rayo se hace incidir una longitud de onda que va a hacer fluorecer a esa sustancia con la cual está marcada o coloreada mi preparado, y a su vez después ese preparado va a emitir ese rayo, digamos, esa longitud de onda fluorescente, de acuerdo al colorante que le puse, a través del mismo sistema óptico. Si ustedes ven, esto parece un microscopio óptico, pero claramente solamente tiene filtros que van a absorber en esa longitud de onda. ¿Y qué es lo que yo voy a ver acá? No voy a ver toda una muestra como les mostré recién, sino que voy a ver solo las estructuras que fluorecen, ¿sí? Entonces acá se ven células epiteliales, acá podemos ver, fíjense, en otro aumento se ve este núcleo color azulado, porque se puede colorear con diferentes marcadores, se colorea el núcleo con uno, por ejemplo, acá se colorea estos filamentos de actina de color rojo, ¿sí? O los microtúbulos de las células que salen color verde. Entonces se usa bastante para investigación, pero también para diagnóstico. Para diagnóstico se utiliza, por ejemplo, esto que ven acá, esto es una foto de uno de los trabajos prácticos que habíamos hecho y que se usa mucho en inmunología. Esta es la Critidia lucilae, que es como un parásito que lo pone una mosca que tiene la particularidad de analizar ADN, básicamente. Entonces, nosotros lo que vemos es anticuerpos antinúcleos utilizando estos parásitos. Y eso se cuenta, se ve, si hay reacción, se ve dónde se pegan, todo por fluorescencia. Esto sí se utiliza y esto sí se le puede preguntar, porque aparte del óptico son microscopios que ustedes probablemente en su función los vayan a ver. Bueno, el microscopio, el confocal es, ustedes saben, en este caso es lo mismo, es la fluorescencia utilizada, pero fíjense que acá la imagen sí o sí ya tiene que ser registrada. Acá es porque en realidad lo de fluorescencia se ven en estructuras que tienen que estar en la superficie. Si nosotros queremos eliminar
la fluorescencia que va a emitir por ahí las otras porciones de la muestra que a nosotros no nos interesa, se utilizan este tipo de microscopios donde primeramente lo que se va a hacer es, el preparado se va a iluminar con rayos láser para que borre todos los planos, ¿sí? Entonces, mientras que la luz que va a emitir el preparado solamente va a atravesar por una hendidura muy finita y va a ser registrada. Entonces, mejora la calidad de la imagen, básicamente. Y esto, bueno, está hecho, obviamente, con tecnología. No es solamente lo que ustedes ven, sino que esos sistemas, esos software que tienen incluido. Este es otro microscopio que se utiliza mucho, fíjense. Este es el óptico común. Y el microscopio invertido es también un microscopio óptico, pero fíjense que el ocular, en vez de estar arriba, acá se invierten los sistemas ópticos. La luz viene de arriba, la platina está acá y acá se coloca la muestra, que generalmente, chicos, esto se usa para cultivo celular. En la facultad hay uno, cuando ustedes iban, nosotros les solíamos mostrar estos microscopios. Aquí se coloca la placa de las células, entonces la luz incide desde arriba, genera una imagen, los objetivos están acá y acá están los oculares. Entonces yo veo lo que está en la base del preparado. ¿Sí? Fíjense, estos son cultivos celulares donde esto es lo que se logra ver desde arriba. O sea, es una inversión de la microscopía óptica nada más, por eso se llama microscopio invertido. Bueno, el electrónico, como dijo Gaby, hay un electrónico de transmisión y un electrónico de barrido. Ambos utilizan como fuente ya no la luz, sino lo que van a usar es un chorro de electrones, con lo cual ambos microscopios necesitan vacío, sí o sí. Acá no tenemos diferencia de índice de refracción porque tenemos que asegurarnos que los electrones no choquen contra nada, o sea, se tienen que incidir contra la muestra y a su vez la muestra va a generar más electrones que son los que un objetivo, que en realidad el objetivo no son objetivos ópticos solamente, sino que son bobinas, ¿sí? Las que van a detectar estas imágenes y las van a poder armar. Como les explicó Gaby recién, la diferencia entre un microscopio electrónico, ambos son electrónicos, ambos usan electrones como fuente. La diferencia entre el de transmisión y el de barrido tiene que ver con que, fíjense, transmisión va a necesitar un corte porque tiene que ser muy finito. A lo que lo vamos a hacer a todas las muestras estas tienen una preparación previa que es bañarla con metales pesados que puedan emitir electrones, porque esto es lo que sucede. Yo voy a hacer incidir electrones en una muestra y esta muestra, por esta incidencia de electrones, claramente lo que va a hacer es vibrar los electrones de muchos de los átomos que tienen su estructura. Pero eso no me alcanza a mí para generarme una señal. Entonces, sí o sí, yo tengo que bañar a estas muestras con estos metales pesados para que al ser incidido por electrones, los que tiene como parte de la coloración, llamémosle así, comiencen a vibrar y me generen una señal que yo después pueda armar una imagen y dar una idea de a ver cómo está formado. Entonces, en el de transmisión, esos electrones van a atravesar la muestra, la tienen que atravesar, con lo cual tienen que estar cortados. ¿Sí? Tiene que ser un tejido cortado porque la va a atravesar. Los electrones atraviesan, hacen vibrar, generan imagen. ¿Quién es el que emite esos electrones? Una lámina, una lámina de un filamento de tungsteno, generalmente es lo que se utiliza para calentar en el cátodo y generar electrones, ¿sí? Y del otro lado hay un ánodo, ¿sí? Como si fuera una pila. Esto ustedes vieron en química. Del otro lado hay un ánodo que los atrae a esos electrones. Entonces ahí se genera el chorro, por eso tiene que haber vacío. Atraviesa la muestra, esa es la palabra clave, atraviesa la muestra, con lo cual en la transmisión está cortada la muestra, tiene que estar cortada por un micrótomo, muy finito, y un proyector va a amplificar la imagen que yo voy a obtener, la va a proyectar sobre una placa. Hoy en día hay sistemas computacionales que logran, digamos, captar la imagen y yo la puedo observar. ¿Sí? Ahora, en el de barrido, que es el que tiene la UNE,
Los rayos, en este caso, también se genera en un cátodo los electrones, pero, como les decía Gaby, acá no lo tengo que cortar. Acá yo puedo ver, como en la imagen anterior, fíjense, esto es un ácaro, creo, si no soy especialista en esto, pero esto es una estructura que es tridimensional, porque acá no está cortado nada, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es una estructura a la cual también le hago un baño de oro en general, que es el metal que se ocupa, y para lograr excitar esos electrones y que me dé información acerca de esa estructura tridimensional de la imagen. Por eso que a nosotros, digamos, bioquímicamente por ahí no le damos tanta utilidad a este tipo de microscopio. Se forma el haz también a atravesar el condensador, se bombardea la muestra que está recubierta con ese metal y eso se va a reflejar también en una imagen, en una pantalla, y ahí es donde se puede observar. ¿Está claro hasta acá? Perdónenme que se hizo demasiado largo, pero era necesario que les pueda mostrar estas cuestiones para que ustedes puedan comprender. Si no, realmente créanme que es muy tedioso leer, incluso la guía que nosotros preparamos para ustedes, es muy tediosa porque no se entiende nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro acá? Que ustedes, para mejorar la imagen de un microscopio, primero, que el microscopio óptico es un sistema que va a ampliar la imagen y no es un solo lente, sino que son sistemas de lentes, y son 3 sistemas los que están puestos en juego. Que la imagen que me generan es una imagen invertida, ¿sí? Y virtual, aumentada del mismo lado de donde está el objeto. Que el microscopio tiene distintas partes que son muy importantes. ¿Y cómo yo día a día puedo mejorar la imagen que veo? Aumentando el índice de refracción, bajando la longitud de onda, aumentando la apertura numérica, ¿sí? Con ese ángulo, como lo aumento, y todo esto me va a aumentar mi poder de resolución. Entonces, eso es lo que sí o sí, ustedes se tienen que grabar. Si yo se los digo así, la clase dura 5 minutos, pero ustedes no entienden de dónde yo estoy hablando y tienen que estudiar de memoria. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar en pocas cosas, en armarse cuadros, en estructurarse y en decir, esto necesito saber y esto es un exceso, ¿sí? Bueno, de todo esto que hablamos, lo que ustedes necesitan saber son estas cuestiones numéricas que están al final y que necesitan comprender para que les quede, para que realmente a la hora que yo les pregunte ustedes no manifiesten dudas al respecto. Probablemente si yo ahora les pregunto, ustedes no me puedan responder un montón de cosas, tienen que volver a ver esta clase. Quédense tranquilos que la clase esta tarde va a estar colgada y la van a poder volver a ver. ¿Alguna pregunta que yo pueda resolver ya? Si no tienen ya, no se preocupen, la planteamos durante la semana en los chats, no se preocupen. Todo va a ser resuelto. A ver, voy a leer aquí. El N es el índice de refracción, ¿sí? Como les dije, el N es, digamos, la diferencia de velocidad que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, ¿sí? Es un número, básicamente. Cada sustancia tiene, ¿sí?, un N que es adimensional, no tiene, ustedes vieron que no tiene ninguna dimensión porque el N divide velocidad y se anula. Entonces, lo que a ustedes básicamente le tienen que quedar claro es que el N para el agua, por ejemplo, es 1 y el N para el aceite es 1,5. Yo para aumentar mi poder de resolución necesito aumentar ese índice de refracción, ¿sí? Porque eso va a hacer que la luz que está incidiendo se comporte de una manera distinta, tengo una velocidad de difusión en ese medio diferente y entonces yo pueda captar más rayos. Entonces, el N, para aumentar el N tengo que poner una solución entre la lente y el objeto. De los distintos tipos de microscopios que yo mostré, que hay varios que están ahí también descritos en la guía, ustedes tienen que saber. El microscopio, obviamente el óptico, ¿sí?, que es la base de todo, porque en definitiva todo después se basa en lo mismo. El microscopio el invertido,
para qué se utiliza, cuál es el fundamento, el microscopio de fluorescencia y la diferencia entre los microscopios electrónicos, porque el microscopio electrónico sí ya no usa un sistema de lentes como es construido y referidos a la óptica básicamente, sino que usa como rayo otro tipo de cosas, entonces diferenciarlo con lo que es la microscopía óptica conocida y a su vez tener bien en claro cuál es de transferencia y cuál es de barrido y qué diferencias hay entre eso, que es lo que puse ahí en la filmina. Y del procesamiento de la muestra histológica, que es lo que vio Gaby, tiene que saber todos los pasos, o sea, cómo llego yo a obtener una mínima, muy fina capa de tejido puesta en el preparado en el vidrio para poder mirar. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar ahí? Y cómo sé cómo está cortado eso. ¿Sí? Eso es lo que resumimos a lo que Gaby. Si ustedes se quieren armar gráficos, cuadros, etcétera, lo pueden hacer. Es lo ideal para ir armando sus apuntes.